La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Bienvenidos a este espacio de la empresa que tenemos todos los martes a esta hora en directo, las 12:38 minutos. Pues antes de pasar a lo que nos va a ocupar, que va a ser la tertulia económica, la que hacemos el primer martes de cada mes, vamos a pedirle a Rosa Alcázar que nos traiga algunas de las últimas noticias de la semana. La Empresa, resumen de últimas noticias. Bueno, y vamos a comenzar con un titular que dice: no hay crisis en la economía sumergida. Un estudio presentado por el Sindicato de Técnicos de Hacienda ha publicado los datos referentes a 2012 sobre economía sumergida, que alcanzó los 253.135 millones de euros, cifra que equivale al 24,6% del PIB. El estudio asegura que durante la crisis económica la actividad oculta al fisco se ha incrementado en 59.509 millones. Por comunidades, la mayor cifra la alcanza Extremadura con un 31,1% del PIB, seguida por Andalucía y en tercer lugar nuestra comunidad, Castilla-La Mancha, con el 29,1%. En el lado opuesto destaca Madrid con una tasa de solo el 17,3%. Y tenemos desde la Unión Europea que aprueba la norma para buscar acabar con los excesos en las hipotecas. La directiva, que ya ha sido aprobada por la Eurocámara, impide que los Estados miembros se opongan a la dación en pago si las dos partes la acuerdan expresamente en el contrato de crédito, y que piden también que hagan todos los esfuerzos razonables para resolver la situación antes de iniciar un procedimiento de desahucio. Bueno, pues parece que vamos a poder seguir comprando coches porque el plan PIBE viene. Aprobada la quinta convocatoria del programa de incentivos al vehículo eficiente, ya que la demanda de la edición anterior ha agotado los fondos disponibles para la misma. El plan mantiene las características principales de planes anteriores y tiene como objetivo la sustitución de 175.000 vehículos. Pues ya, una vez conocida brevemente estas tres noticias que hoy hemos destacado antes del inicio de esta tertulia económica, les voy a presentar a quienes hoy están en los micrófonos de esta mesa. Tenemos con nosotros a Jesús Bárcenas, que ya ha intervenido en alguna que otra tertulia de la empresa. Buenos días. Hola, buenos días. Y gracias, porque sabemos que se tiene que desplazar desde Valdepeñas y eso es doble agradecimiento. Bueno, aprovecho también la mañana en Ciudad Real. Hay que ser sinceros. Sincero, y bueno, un empresario aprovecha el tiempo al máximo, ¿no? Claro. Con lo cual es de lógica. También hoy tenemos a otro empresario que hoy va a estar también con nosotros, Juan Manuel Sánchez. Buenos días. Hola, buenos días, Oki. Encantado de que nos acompañes. Y Jesús Algara, que no es nuevo en esta plaza. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, temas de economía para poner sobre la mesa y desde luego este es el caballo de batalla que no nos falta. No sé por dónde empezar, pero fíjate que daba Rosa ahora una noticia sobre la economía sumergida, pero eso lo vamos a tratar quizá después, porque antes de abrir micrófono, Jesús Bárcenas decía, vaya ataque a las cotizaciones a los empresarios. Yo creo que es que además es tan duro que es a los empresarios y a los trabajadores, porque una parte de la seguridad social la paga el trabajador, pero al final es el coste de un trabajador en la empresa, sea por una vía o por otra. Entonces, cuando aún no hemos empezado a ganar en las empresas, a tener beneficio, automáticamente ya se nos empieza a descontar vía seguridad social. Y además de que inclusive, teniendo en cuenta que ahora mismo la indefinición que hay de las pensiones y del futuro de los trabajadores, de los autónomos y del propio empresario de cara a su futuro, pues la verdad es que apostar por estas cotizaciones de seguridad social en estos momentos en que parecía que repuntábamos un poco en el empleo y que las empresas empezábamos a ver algo, no digo brotes verdes ni luces de túnel, que ya están muy manidas, pero esto de alguna manera desincentiva la situación empresarial en estos momentos tan complicados. Bueno, porque efectivamente los empresarios lleváis mucho tiempo pidiendo que se bajen las cotizaciones y ahora con las últimas medidas del gobierno va a ser todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es que no se entienden al revés. O sea, habrá que pedir lo contrario a ver si nos entienden, a la vista de lo que ha pasado. Pero es que además parece ser que el consenso que hay
en los grupos de trabajo que se han creado es de bajar las cotizaciones sociales. Y además es que estamos por encima de la media de la Unión Europea con bastante. Más vale que busquen el fraude, que busquen ahora mismo toda esa gente que está sin dar de alta, esos datos que se han dado de economía sumergida, y ahí es donde hay que buscar el remanente de los ingresos. Además da la sensación que en este último capítulo, en el del fraude, todas estas medidas lo que puede hacer pensar o indicar es que se busquen canales alternativos, que son los que no debería buscarse, que son estos, los de el fraude, que las cifras son absolutamente alarmantes. Yo cuando recibí la invitación para participar en la tertulia acepté encantadísimo, además con un tema de tanta actualidad, y da la sensación que los equipos de expertos que tiene este gobierno o quizás no se lo han explicado bien, o es que este gobierno no quiere hacer caso absolutamente a estos consejos. Es todo lo contrario a lo que creemos se necesita para poder incentivar la contratación. Porque al final, como bien dice Jesús, aquí no hablamos de salarios, estamos hablando de coste. Y cuando los costes se incrementan, la posibilidad de contratar disminuye de manera notable. Además tiene consecuencias que se van a ver a lo largo de este año, importantes, que es la consideración del plus de transporte, además de otros, que cada una de las partes, la empresarial y la social, han negociado siempre libremente como un carácter salarial. Porque estamos hablando de que este tipo de pagos que se hacían era en especie, ¿no? O sea, no entraban en nómina, no cotizaban el kilometraje. Sí, entraban en la nómina, lo que pasa es que no cotizaban. No cotizaban, correcto, esa es la diferencia. Correcto. Pero además, concretamente el plus de transporte, que era un plus muy concreto que en distintos ámbitos de negociación colectiva se había consolidado como un salario, como un concepto extrasalarial, ya tiene consideración de salario, con lo cual puede condicionar la negociación a futuro en el convenio colectivo. Es decir, este incremento de costes pues hace que sea inasumible fomentar incrementos a futuro en la negociación colectiva. Pero esto no viene sino además a añadir que algunos compromisos pactados con la administración, con los gobiernos, en el sentido de la incentivación de la contratación indefinida, este gobierno también se ha encargado de quitar esos incentivos. Es decir, contratos indefinidos que se hicieron para colectivos mayores de 45 años, menores de 30, de golpe y porrazo nos han dado un golpe en las cotizaciones de estos colectivos que no contemplábamos. Con lo cual, quizás tendremos que decirle lo contrario a los responsables para que entiendan lo que verdaderamente es necesario, ¿no? Vosotros habláis de un golpe a las empresas, ¿no? Es que además yo creo que lo que van a recaudar no va a compensar. No va a compensar, les va a pasar como con el IVA y con otra mucha serie de cosas que al final las cuentas no cuadran. Porque, por ejemplo, lo que hablaba de los automóviles, invierten 175 millones y creo que revierte al Estado 700 millones de euros de impuestos en el mundo del automóvil. Eso sí es una buena cuenta de cara a salir de la situación. Pero esto va a crear tal situación que a la postre lo que van a conseguir es que más que solucionar problemas es agrandarlos. Y luego además también hay un problema. Es que necesitamos seguridad jurídica. Y que inclusive nos la han cobrado con carácter retroactivo el 9 de diciembre. Sí. Cuando le hayas trabajado a alguien, ¿a quién le cobras ahora esa diferencia? No. Que la asumimos ya como gasto. Pero es que este país empieza a ser inseguro jurídicamente. No. O sea, la luz, sí, el recibo de la luz, o la factura de la electricidad, para hablar de una manera más técnica, por lo menos en mi boca, esta serie de cosas es que a la gente las descoloca. Y ahora mismo que tenemos que ganar confianza a nivel internacional para las inversiones de las empresas, de las multinacionales, todo esto descoloca el sistema. Claro. Es verdad todo lo que decís, porque es que tenemos el dato de que tenemos las cotizaciones sociales de los empresarios las cuartas más altas de toda Europa. Estamos casi 4 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Pero eso solo si tenemos en cuenta las cotizaciones, pero si añadimos también los impuestos, tenemos un dato todavía más alarmante, y es que la presión fiscal sobre las empresas, que ojo, no nos olvidemos, son quien crean trabajo y puestos de trabajo y generan riqueza, bueno, pues la presión fiscal sobre las empresas superan en 8 puntos la media de la Unión Europea. O sea, los empresarios aportan el 33% de los ingresos públicos en España, frente a una media del 25% en el resto de Europa. Eso es una barbaridad, porque al final, como bien dice Jesús, está desincentivando la creación de empleo, como comenta también José Manuel, es que no tiene ni pies ni cabeza. Pero además es que, es lo que hablabas antes tú, de que cuando hay un discurso, al final se vuelve a la contra.
se está haciendo la ley del emprendedor, se está apoyando al autónomo y al autónomo le han dado un golpe fatal, porque le han subido la cotización, pero vamos, sin consultarle, de la noche a la mañana. Además lo han metido obligatoriamente en el desempleo, algo que era voluntario antes. Sí. Ahora se le hace obligatorio. Sí. Sí, pero además las fechas que han utilizado para proclamar esta reforma, que si bien es cierto... Nocturnidad y alevosía. Efectivamente. Sí. En algún caso la palabra que han utilizado es de atraco a mano armada. Yo no sé si llegaría a esa calificación, pero sí que con nocturnidad y alevosía, evitando de alguna manera digamos una discusión previa. No, es que si es que las mismas organizaciones que nos representan, COE, CEPIMES, autónomos y demás, se han encontrado hecho. Exacto. O sea, es que ni han tenido capacidad de negociar. Por decreto ley. Ahora dicen que van a negociar a ver si lo pueden quitar. Sí, después de ido palos a la madriguera, que se dice por la Mancha. Claro. Bueno, ¿y cómo estamos después de este susto para los empresarios? ¿Cómo estamos en el tema de la financiación? Porque claro, ese sí que es un caballo de batalla para poder seguir adelante para muchos empresarios, ¿no? Bueno, yo oí el otro día con bastante interés lo que decían en Valladolid, a ver si me tocaba algo, y dicen que ahora van a salvar a los ciudadanos, que ya se han salvado los bancos y que ahora nos toca a los ciudadanos. Esperemos que sea pronto. Las empresas no pueden aguantar más tiempo con este sistema de financiación. Yo entiendo que los balances no son buenos, pero a este paso van a ser peores. Y además, aquí se ha perdido la referencia, se habla de emprendedores, de apoyar lo nuevo, y yo creo que lo que hay que hacer también es consolidar lo que hay y apoyarlo, porque se sabe ya el recorrido que tiene, y ahora mismo hay cerca de 2.600.000 empresas que están funcionando. Bueno, parece que podemos intentar albergar alguna esperanza cuando se han declarado los beneficios que las entidades financieras han tenido, que yo, ya ni como empresario, sino como ciudadano de a pie, creo que mucha gente como yo, no sé si es idóneo o no hablar de esos beneficios, aunque entendemos que tanto las empresas como las entidades financieras, todos estamos obligados a maximizar los beneficios que redunden en una mejora a nivel de social, ¿no? Pero parece que una vez resuelto este tema, que en años anteriores no estaba resuelto, debemos confiar en que las entidades financieras abran un poco la mano. Yo personalmente no confío, es decir, al menos de momento. Pero si no confío de momento, tampoco me parece demasiado correcto que se proclamen a los cuatro vientos estos resultados si no se traslada a un escenario de financiación. Hay empresas, todos sabemos, que tradicionalmente han sido solventes, que quizás no han estado en los sectores de riesgo, como ha sido el ladrillo, y que necesitan este apoyo. Y sin este apoyo es imposible. Pero es que además gran parte de esos beneficios es de deuda pública. Y mientras que el Estado siga absorbiendo deuda pública, cada vez hay menos capacidad de financiar a los particulares y a las empresas. Y al final hay otro problema también: si el particular no consume, la empresa no se mueve. O sea, es que esto la pescadilla le muerde la cola. Gran parte de esos beneficios es de deuda pública, que sí, que es muy segura, que es muy estable, y que ahora ya parece ser que como va bajando un poco el precio de la deuda pública y la situación aprieta también en la sociedad, pues parece ser que va a llegar algo aguas abajo. Pero los que han caído, eso ya no se levantan. Y yo respeto mucho la palabra de emprendedor. Me parece muy bien que salgan empresas nuevas y autónomos, pero yo sigo diciendo que hay que consolidar lo que hay. Bueno, ¿y cómo está la cuestión de la inflación, deflación? ¿Cómo estamos ahora mismo? ¿En qué momento? Sobre ese tema quiero hablar porque nos están alarmando ahora desde el Fondo Monetario Internacional y el propio Olli Rehn, desde la Comunidad Económica Europea, diciendo que ojo que viene la deflación, como si fuese... ¿Pero no la habíamos superado aquí o cómo es eso? A ver. No, vamos a poner a nuestros oyentes en antecedentes. Una cosa es la inflación y otra la deflación. La inflación es la subida de precios, lo que entiende todo el mundo por subida de precios, que técnicamente hablando lo que hace es que la unidad monetaria pierde poder adquisitivo. O sea, con la misma moneda tú compras menos. Eso sería técnicamente hablando la inflación, pero todo el mundo lo conoce como subida de precios. Entonces, una de las cosas buenas que trajo el euro fue el control de la inflación. Porque en el Tratado de Maastricht, el tratado dice, además casi textualmente, que la inflación no debe superar nunca el 2%, pero debe estar muy cerca de ese 2%. ¿Por qué? Porque se tenía
una previsión de que la masa monetaria, o sea, el dinero en circulación, creciese en torno al 4,5% y que, sin embargo, el crecimiento en la producción de bienes y servicios estuviese en torno al 2,5%. Claro, la forma de absorberlo es un 2% de inflación, de ahí el resultado. Y normalmente estaba funcionando bien. ¿Qué pasa? Que el año pasado, en el 2013, la masa monetaria en Europa ha crecido al 1,4%. Muy por debajo de lo previsto. Y ojo, no han caído tanto los precios porque al final el PIB ha crecido en Europa en torno al 0,8%, que ha crecido por la subida de precios, no porque se haya recortado gasto público, pero en fin, ese es otro tema. Efectivamente. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que al haber una inflación tan baja, corremos riesgo de deflación. ¿Qué es la deflación? Todo lo contrario, una caída constante de los precios. Porque no se consume. Pues puede ser porque no se consume. Realmente la explicación técnica estaría más en esa diferencia entre la subida de masa monetaria y la subida en la producción de bienes y servicios. Pero claro, es verdad que se contrae el dinero en circulación. O sea, cuando bajan los precios, el dinero en circulación se contrae. Que ojo, no siempre es tan negativo, porque fijaos, si la masa monetaria no baja, la deflación puede llegar a ser positiva. Un ejemplo, ¿os acordáis lo que valía antes un ordenador? Que valían 5 o 6 mil euros, y como lo que vale ahora. Eso es algo positivo en la deflación. Bueno, pues te dicen que la deflación es mala porque hay menos ingresos para las empresas, y al haber menos ingresos, pérdida de beneficios, pérdida de empleos, más paro, etcétera, etcétera. Pero eso no es totalmente cierto, porque si tú subes las ventas, aunque hayas bajado el precio, el beneficio puede seguir subiendo. Te dicen que la deflación es mala porque aumenta el precio de la deuda, de lo que se debe, y por lo tanto hay que pagar más y aumenta la morosidad. Tampoco es cierto, porque lo que no sabe la gente es que en los precios, cuando prestas un tipo de interés, hay una prima inflacionista, o sea, que tiene en cuenta la inflación. Entonces, para evitar esa morosidad, habría que bajar esa prima. Y luego, por tanto, dicen, hay menos ingresos públicos, porque la mayor parte de los impuestos se cobran del precio final, por ejemplo, el IVA. Entonces, si hay deflación, se bajan los precios, bajan los ingresos, pero también es cierto que habría más consumo, porque si los precios son más bajos, aumenta el consumo. Y además, en un escenario como este, de bajos salarios, o pérdida incluso de bajos salarios o congelación de salarios, si no te suben los precios, no pierdes poder adquisitivo, no se empobrece. O sea que la deflación no es tan mala, no es tan grave como nos quieren pintar. Bueno, lo que sí es grave es la economía sumergida, ¿no? Y esa está ahí, presente. Bueno, y vosotros que sois empresarios pagando impuestos. Yo quería apostillar algo a lo que ha comentado Sí. Jesús, y es que lo de la inflación, cuando entramos al euro, cogimos los precios de Alemania con la competitividad española. La cerveza y el café pasó de 100 pesetas a 166,386. O sea, lo digo porque... Y luego nos han dado crédito durante 7 o 8 años, hasta que ya hemos abierto los ojos, y todos esos datos que tú comentas, que me parecen muy respetables, no los pongo en duda tuya, es de los bombillas o de los iluminados estos que nos han llevado a la crisis sin enterarse nadie. Con lo cual yo ya tengo también mis respetos y mis miedos cuando dan datos y cuando dan consejos, porque lo cierto y verdad es que ahora mismo Estados Unidos ha hecho la política totalmente opuesta a Europa y le va a otra manera, con lo cual a mí toda esta gente de laboratorio en el tema económico, yo tengo mi respeto por ellos, pero no lo comparto. Y en cuanto a lo de la economía sumergida, bueno, es un colchón social para el gobierno. Cuando este país estaba a tope, que éramos ricos, digo ricos generalizados, o globalmente, teníamos 1.980.000 parados, que nunca ha bajado de ahí, y teníamos un 23 o un 24% de economía sumergida, con lo cual ningún gobierno ha querido atacar esto. Y en estos momentos, pues es un colchón social, por llamarlo de alguna manera. No digo que no estén tomando medidas, que no se persiga el fraude, pero también hay que pensar que si esa gente, personas, para mí la palabra gente yo la digo con mucho respeto, pero suena mejor personas que están en la economía sumergida, si no hubiera esa situación, la calle estaría bastante caldeada. Pues efectivamente esto es así. La varita que vaya a solucionar esto no es fácil, porque si por un lado es verdad que todos podemos entender que son actuaciones
entrecomillado, que se pueden entender, quien no tiene otro recurso que el apoyo familiar y tiene que buscar alternativas para poder subsistir. Bien es cierto también que con carácter general esto se debe criticar, en el sentido que esta economía sumergida no solo está en el ámbito que tradicionalmente se ha podido interpretar, en el ámbito empresarial, sino que esto es a nivel individual, es decir, es una concepción, yo me atrevería a decir, cultural. Estos atajos son los que culturalmente deberíamos erradicar. Esto nos deberíamos querer un poquito más y decir que se pueden hacer las cosas de otra manera. Bien es cierto que aumentando la presión fiscal, que los datos, a mí me dijo un profesor muy sabio en esto, que los datos se comprueban, no se discuten. Los datos, según se han manifestado, y Jesús ha tenido la amabilidad de decirlos, la presión fiscal yo creo que no es acorde al mercado en el que nosotros nos movemos en España. Y si no empezamos por aquí y además lo acompañamos con un cambio cultural, esto pues todavía tiene un recorrido de difícil solución. Bueno, nos quedan minuto y medio. Habéis conocido los datos del paro que han aparecido esta mañana. ¿Esto cómo pinta? Bueno, según los informes técnicos, pues es un mes que quizás es algo positivo. Hombre, no para el que le ha tocado pasar a engrosar esas listas, pero comparado con las series históricas, parece ser que tanto en seguridad social como en desempleo, pues es un mes que normalmente es generador de desempleo y que está dentro de unos datos relativamente prudentes. Sí, además en datos interanuales el dato llegaría a ser positivo, o sea, si nos quitamos de la estacionalidad de lo que supone enero, en datos interanuales son datos que siguen haciendo que seamos optimistas respecto a la creación de empleo este año, al cambio de tendencia que hemos hablado otras veces. Bueno, el cambio de tendencia que luego ya veremos si es una realidad, por lo que comentábamos al principio de la subida de las cotizaciones, a ver si los empresarios pueden aguantar esas subidas y los empleados también. No, pero es que además cuando hablabas de la economía sumergida, la competencia desleal es total. Total. Pues el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias por compartir esta tertulia con nosotros y a los oyentes, ya saben, hasta el próximo martes. Buenos días.